enfermedad obstructiva arterial y trauma vascular. Mujer de 18 años que luego de 6 horas de sufrir accidente de tránsito presenta dolor intenso en pierna derecha, con incapacidad funcional, examen, presión arterial hipertensa, taquicárdica, con fiebre, saturando bien, pierna derecha aumentada de volumen, con piel urgente, dolorosa la palpación, pulso peditibial posterior disminuidos de intensidad, ecodoppler, disminución de flujo sanguíneo, tibial anterior y tibial posterior. ¿Cuál es la conducta? Ya. Hay algo que se llama signos duros y signos blandos de trauma vascular. Cuando yo hablo de trauma vascular, el trauma vascular, yo voy a tener signos duros y signos blandos de trauma vascular. ¿Por qué se llama signos duros? Los signos duros es porque mayormente me da el diagnóstico más firme de un trauma vascular. Por ejemplo, ausencia de pulso, no hay pulso, se voló la arteria, así de simple, ausencia de pulso. Hematoma pulsátil, ¿no? Y yo veo el sangrado, y a mí me llegan bastantes pacientes, se volaron la radial y comienza a sangrar. Es un signo duro. Se vuela con una moladora la zona braquial. Agarro pulso, no hay pulso, no hay nada de pulso, trauma vascular. Pero ¿qué pasa en signos blandos? Disminución de pulso. Aguanta, hay, pero está bajo, ¿ya? Hematoma disecante, o sea, comienza a hincharse poco a poco, puede ser venoso, y toda vena se liga. Lo ideal es repararla, si no se puede la ligas, pero en arteria tienes que reparar. ¿Ya? Eso quiero que te lo lleves como concepto clásico a la casa cuando es una vena y cuando es una arteria. Toda vena se repara y si no se puede reparar, la ligas. No pasa nada, pero la arteria se repara. Entonces, signos duros, cirugía. Signos blandos, aguanta. Ecografía, tomografía. Esto aplica también para trauma torácico, ¿no? Y trauma de vía aérea también. Fibrobroncoscopia, qué sé yo, lo que sea, pero trauma en general. ¿Ya? Hay compromiso neurológico, la localización también, ¿no? Si es una zona de alto riesgo como la fosa poplitea, si es en el hueso, en la fosa del codo, etcétera, ¿no? O braquial. Entonces, en este paciente que tiene 18 años, que después, mira, te está diciendo después de 6 horas, ¿qué va a pasar después de 6 horas? Con un edema intenso, se ha hinchado la pierna y el pulso disminuye. A eso se le llama un síndrome compartimental. Síndrome compartimental. ¿Sabes por qué se llama compartimental? Porque los músculos están rodeados de compartimentos. Ya, un segundo. Estamos en una pregunta. Ahorita la respondemos. Ya. El síndrome compartimental implica que cada músculo, normalmente las piernas sobre todo, tiene un compartimento. Cuando el músculo se ve afectado, ¿por qué? Porque no llega buen flujo arterial, comienza a necrosarse, se edematiza y la pierna se hincha. Y como el músculo tiene una restricción porque el compartimento es una capa fibrosa que no permite expandirse, obviamente el músculo se hincha y no tiene dónde inflarse más, reventar, comprime la arteria, se edematiza de un momento a otro la pierna, pasada a las 6 horas de un trauma y forma lo que se dice un síndrome compartimental. Y eso es peligroso. Peligroso porque puede perder hasta la pierna o puede hacer una embolia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo el músculo dentro de compartimentos llamados fascias, ¿qué es lo que voy a hacer? Fasciotomía. En el brazo es diferente. Si yo tengo una lesión en el brazo, normalmente el brazo se hincha un poco y ahí queda, no pasa nada. Pero en la mano sí. Por eso se hace fasciotomía en mano, más no en brazo. Es raro que tú hagas una fasciotomía en brazo. Pero en pierna sí se debería hacer. Todo paciente después de un trauma de 6 horas, la síncope, como bien dice, ¿no? La síncope. Como se edematiza esta fascia, este músculo en general, ¿no? Se debería hacer una fasciotomía. Me estaban preguntando por qué ecografía y tomografía en signos blandos, porque los signos blandos son sugestivos de un trauma vascular, pero no definitivos. Entonces, ante la duda, no voy a meterlos a la exploratoria, sino yo voy a tomar exámenes complementarios para decidir la terapéutica, el diagnóstico y el manejo.
Ya, no es que me corto el brazo, ya lo meto a sala de operaciones y lo abro, no es así. Si yo veo más o menos que, bueno, tengo algo de pulso un poco disminuido, me ha volado la braquial, pero no veo sangrado pulsátil, no veo hematoma, pero ecografía. Ecografía me dice que todo. Y eso es frecuente. Yo tengo pacientes, un montón de pacientes que llegan balas. Llegan los sábados en la noche, baleados en pierna. Una bala te puede traspasar las dos piernas. No lo vas a meter a sala de operaciones, en fin. A ver, tiene pulso un poco disminuido, un poco de edema, etcétera, etcétera. Le tomo ecografía, normal, alta. Se acabó, así de simple, no tienes que operarlo. Porque no hay una lesión vascular. ¿Me entiendes? Entonces los signos duros es porque firmemente, ¿sabes qué? Hay un trauma vascular, hay que operarlo. Pero signos blandos te describe que puede ser, te aleja del diagnóstico de trauma vascular. Para confirmar, hay que hacer una ecografía o tomografía, dependiendo de la zona. Varón de 25 años sufre herida cortante en región de fosa cubital, en esta zona. ¿Cuál de las siguientes estructuras es más probable de sufrir la lesión? Yo voy a tener la arteria radial, aquí está la palma radial, cubital, se unen en braquial, axilar y desembocan, ¿no? Subclavia. Entonces, en esta fosa, ¿qué es lo más frecuente que me voy a poder llevar? La arteria braquial. Eso es anatomía, en verdad. Esa pregunta es de anatomía. Esta pregunta no es de banco. Mujer de 68 años presenta dolor en las pantorrillas al caminar ciertas distancias, que se ve obligada a detenerse. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cómo se llama eso cuando el paciente camina y hay una obstrucción? Entonces, la obstrucción en general, porque yo tengo una arteriopatía, se forma la placa, el ateroma en la arteria, ¿ok? El flujo que normalmente es laminar se vuelve un poco turbulento en esta zona, disminuye. La obstrucción aproximadamente del 50% de las arterias periféricas, no estamos hablando de coronarias, ni tronco de la coronaria izquierda, periféricas en general, efectivamente me va a dar signos. Y este signo es de claudicación. ¿Ok? Perdón. No está marcado acá. No lo hemos marcado, pero efectivamente, como bien dicen ustedes, se llama una claudicación intermitente o una claudicación arterial. Ya acá me están hablando de insuficiencia venosa, no tiene nada que ver, trombosis peor, no, es una claudicación. Y esto entra en la categoría de la clasificación de Fontaine. La clasificación de Fontaine me habla que yo tengo grado 1, grado 2, A, 2B, 3, 4. Esta clasificación de Fontaine de insuficiencia arterial, así como vimos insuficiencia venosa, hablamos de insuficiencia arterial, me habla de un paciente en el cual es netamente grado 1 asintomático. Grado 2 se cansa en distancias mayores de 200 metros. No solamente se cansa, sino que siente dolor en los miembros inferiores. Ese paciente que viene y te dice, ¿sabes qué? Camino menos de 200 metros o 2 cuadras y me duele, Fontaine, grado 2B. Aquellos pacientes que hacen sus actividades, ¿no? Y tienen claudicación al reposo, grado 3, y grado 4 cuando ya tienes una necrosis o gangrena. Disculpen la letra, para hacerlo pequeño. Esa se llama la clasificación de Fontaine. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a manejar más o menos del 2B hacia adelante? Del 2B hacia adelante normalmente habría que ver la posibilidad quirúrgica. Eso es Fontaine. Mujer también ha venido. Mujer de 90 años, hipertensa, con fibrilación auricular en tratamiento irregular, acude a emergencia por presentar desde hace 4 días frialdad en el pie izquierdo. 4 días, ¿ah? 4 días. 4 días. Frialdad en el pie izquierdo. Entonces yo tengo que ponerme a pensar, aguante, tiene frialdad. Llega un paciente con más de 6 horas, ¿ya? Con una obstrucción arterial. La pregunta está compensado. ¿Sabes a qué le llamo compensado? Cuando hay un compromiso isquémico, pero el pie de repente está caliente, está tibio, todavía no está cianótico, no hay flictenas, no hay compromiso neurológico. Eso significa compensado y eso es por circulación colateral. Sí está compensado, no está compensado. Normalmente el sí se ve en pacientes mayores. ¿Cuál es el factor de riesgo? Fibrilación auricular. O sea, ha lanzado
¿no? La fibrilación auricular ha lanzado un émbolo y ha tapado una arteria. Esa arteria ha comprometido la zona distal, y tengo frialdad en el pie, cianosis, signo de necrosis, ausencia de pulso popliteopedio sin poder movilizar dedos y tobillos. Miren, yo puedo tener frialdad, miren, frialdad, cianosis, signo de necrosis, puedo tener todo, y lo voy a poder operar. Pero ¿qué es lo que me va a dar el diagnóstico definitivo que ya no puedo hacer nada de nada? Compromiso neurológico. No mueve ni dedos ni tobillos. Si esa paciente, pongámonos el contexto que es un pie no compensado, parcialmente compensado, pero lo mueve, así se esté cayendo el pie, debería entrar en exploración. Trombectomía, con un catéter Fogarty, así se llama el catéter. ¿Ya? Por si acaso ha venido en un examen, bueno, hace mucho tiempo, no de ahora, pero el catéter se llama Fogarty. Y Fogarty era, bueno, un médico que vio los catéteres de urología, y es igualito. No sé si ustedes han visto los catéteres de la sonda Foley, insuflas y hay un globito. Tú metes el catéter Fogarty, insuflas, sale un globito y jala el trombo. Escúchame, ¿eh? Paciente con un pie compensado o parcialmente compensado, pero no hay compromiso neurológico, explóralo. Pero si ya hay un compromiso neurológico, amputación. Por eso, la respuesta acá es amputación. No hemos puesto la respuesta, pero es amputación. Pero, ¿qué pasaría si yo pongo que moviliza el pie? Lo exploro. Y podría ser trombectomía urgente. Y si ese pie no estuviera necrótico, iría a bypass. Entonces, tú tienes que ver las alternativas y jugar con eso. Si bien yo agarro y veo, digo, ya 4 días, frío, la 5P, necrota, no sirve amputación. Pero no todo es así, por si acaso. Es más, si el paciente es funcional, 90 años, pero si el paciente fuera joven, no lo vas a amputar, si no hay compromiso neurológico. Entonces, no hay que evitar en esas preguntas, el banqueo, deben ser rápidas, preguntas checklist, aquellas preguntas que yo veo y las marco rápido, no debo perder tiempo, pero ojo, acá está el truco, compromiso neurológico, ¿ok? Varón de 63 años, desde hace 6 meses claudicación intermitente limitante sin respuesta favorable a la terapia médica, angiografía, es decir, he puesto un catéter y he pintado las arterias, muestra oclusión larga de arteria femoral superficial y arteria poplitea sana hasta 5 centímetros. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? Ya, yo voy a tener 3 zonas, triángulo de Scarpa, canal de Hunter y rombo popliteo. No vamos a hablar de ese tema ahorita porque es netamente anatomía, pero sí quiero que recuerdes, bueno, por lo menos, mejor dicho, sí, bueno, lo vamos a hablar. Ligamento inguinal, recto externo y sartorio, triángulo de Scarpa. Ya, ligamento inguinal, sartorio, recto externo. Desde este punto hasta el canal del tercer aductor, porque yo tengo aductor, mayor, perdón, largo, corto y mayor. El mayor es el tercer aductor. El canal del tercer aductor se le denomina canal de Hunter. Y por atrás voy a tener lo que es el rombo popliteo, que son los gemelos, ¿no? Pseudomembranoso, semitendinoso. Ok. Triángulo de Scarpa, canal de Hunter y rombo popliteo. Por acá pasa vamos a pintarlo diferente. Por acá pasa la femoral profunda, que se va a la cabeza del fémur, y femoral superficial. Avanza la femoral superficial, se transforma en poplitea y después va hacia atrás. Y de la poplitea se divide en tronco tibio peroneo, perdón, vamos así, se divide en tibial anterior y tronco tibio peroneo, ¿no? Tronco tibio peroneo. Queda la peronea, la tibial posterior y la tibial anterior. Entonces, cuando yo veo esto de acá, yo voy a tener características. Si la lesión es corta, menos de 15 centímetros, ya, esa es la literatura en general, antigua y que se utiliza. Mira, es del 2021. Si la lesión es corta, ya, si la lesión es a nivel de poplitea, porque es corta,
yo puedo optar por el tratamiento endovascular. Pero si la lesión es larga, arrosariada, es decir, por parches, la lesión de la arteria está acá, carcomida, esa es arrosariada, es larga, más de 15 centímetros, arrosariada, es en zona femoral, yo voy a optar por el bypass. ¿Y qué es un bypass? Un puente. Es decir, yo tengo la arteria y voy a poner una vena en esta zona o un injerto. Lo ideal es la vena. ¿Qué vena? Safena. La safena va a servir para el bypass. Entonces, varón de 63 años, desde hace 6 meses, claudicación intermitente, todo el floro que se mete, oclusión larga, articulación femoral superficial, arteria poplítea sana. ¿Qué voy a hacer? Bypass femoropopliteo con vena safena, invertida, para evitar las válvulas. ¿Ya? Bypass femoropopliteo con prótesis, estos son en pacientes que no tienen buenas venas, por si acaso, o dependiendo de la localización, si fuera solamente femoral y un tramo corto, es un poco más complicado, pero quiero que te lleves a la casa bypass femoropopliteo con vena safena. Esa es una pregunta última del 2021, ¿ya? Y lo puedes sacar por esto de acá, así de simple. Femoral va a bypass. Lo que es poplitea va a angioplastía. Y lo que es troncos tibiales también va a angioplastía. Lo que es tronco tibio peroneo, tibial anterior, etc. ¿Por qué no prótesis por la edad? Porque tiene mucho riesgo por dos características. Uno, la primera medida que vas a tomar es un injerto autólogo. Es como que yo te diga, ya, vamos a operarte del corazón, señor, y le vamos a poner un injerto. Pero ojo, se va a tapar en un año. Imagínate que yo te diga, ¿sabe qué, señor? Hay que operarlo del corazón. Lo vamos a operar, le vamos a poner la vena safena que le va a durar 20 años. Por los estudios, eso se llama patencia. Patencia es el tiempo de duración de la vena. La patencia. Y lo ideal, el gol estándar, hasta ahora, 20 años. ¿Qué injerto? Safena. Muy buena la pregunta que me hace el doctor. ¿Por qué no uso prótesis? ¿Cuándo voy a usar prótesis? Encima de la femoral, ilíacas. Es muy grueso. Es tan grueso que ya no se puede usar la safena. ¿Qué voy a usar? A nivel de ilíacas, voy a usar prótesis. ¿Y en qué caso voy a utilizar esas prótesis? Leriche. El síndrome de Leriche es la oclusión bilateral de las ilíacas. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo arriba Leriche, acá, en esta zona, obstrucción de las ilíacas, ¿qué voy a usar? Prótesis, injerto. A nivel del femoral, ¿qué voy a utilizar? Bypass femoropopliteo con vena safena. ¿Ya? Si es solamente femoral, puedo usar injerto, es verdad. ¿Ya? Pero si es femoropopliteo hasta abajo, voy a utilizar vena safena. Porque la vena safena es muy pequeña, en verdad, pero tiene una gran patencia que dura 20 años y también se distiende. La respuesta hacia el doctor, gracias por la pregunta, es por el calibre y la localización. Entonces, si es ilíacas y femoral netamente, ilíaco femoral, va a ser prótesis. Si es femoral hacia poplitea, es safena. Si es poplitea, es angioplastía. Y todo lo debajo de la rodilla, angioplastía. Esa sería la respuesta en general. Varón de 24 años, hace un año tuvo herida de bala en muslo izquierdo, consulta por hinchazón en ese muslo y dolor al caminar. Al examen cicatriz de herida en muslo izquierdo con aumento de volumen, en la misma zona se palpa frémito y se ausculta soplo. No es fácil esa pregunta. A ver, yo voy a tener siempre, como en el ligamento, perdón, inguinal. Lo voy a tener así, ¿no? Acá viene el pulso, acá y la pierna. Yo voy a recordar la mnemotecnia de afuera hacia adentro, navega. Nervio, arteria, vena y ganglio de Cloquet. Navega. Entonces, si yo veo la vena y la arteria siempre están unidas, ¿cuál es el riesgo de que la vena y la arteria estén unidas? ¿Cuál es el riesgo de que la vena y la arteria estén unidas o cercanas de que se unan? En los pacientes renales
que se necesitan dializar, hacemos una fístula arteriovenosa. Esa es una fístula creada, ¿ya? Pero también hay fístulas traumáticas. Yo meto, ¿no? Le cae un balazo a un paciente. Entonces yo voy a tener la vena y voy a tener la arteria. La bala va a transfixiar o va a atravesar y se termina uniendo la arteria con la vena y va a haber un shunt o cortocircuito. Es decir, una arterialización de la vena. Voy a tener todas estas características. Frémito pasa como corriente y soplo. A eso se le llama fístula arteriovenosa y hay que cerrarla, hay que operarlo, ¿no? Dependiendo de la localización se cierra y se puede poner un injerto, ¿no? Varón de 20 años ingresa a emergencia por accidente en moto, presenta aumento marcado de volumen en el muslo izquierdo, parestesias y dolor intenso a la extensión. Al examen, ausencia de pulso poplitepedio. ¿Cuál es la conducta a seguir? Fasciotomía, radiografía de muslo, inmovilización, Doppler. Este es del 2020, ¿qué es lo que harían ustedes? No me da tiempo, ¿eh? Simplemente mi saber. Joven, accidente en moto, presenta aumento marcado de volumen en el muslo izquierdo, parestesias, dolor intenso, unilateral, no hay pulso. Yo particularmente, si no tuviera esas opciones, yo lo meto a sala de operaciones de frente, pero la respuesta efectivamente es fasciotomía. Para liberar, ¿no? Fasciotomía. Obviamente, en este caso, efectivamente, es un síndrome compartimental, por tanto, habría que hacer una fasciotomía. Diabética de 67 años, desde hace 9 meses con claudicación intermitente que acude por necrosis del quinto dedo de pie izquierdo. ¿Cuál es el estadio? ¿Se acuerdan el estadio Fontaine? 1, 2A, 2B, 3 y 4, ¿no? 1, asintomático. 2, más de 200 metros. 3, más de 200 metros. Perdón, 2B. 3, ya vendría a ser claudicación al reposo y 4, gangrena, ¿no? ¿Cuál sería? Efectivamente, 4. Esa es la respuesta de Fontaine. Mujer de 45 años, obesa, diabética tipo 2, quien acude a consulta por presentar hace 3 días cianosis, edema y dolor progresivo en pierna izquierda. Joven, pero con riesgo cardiovascular, obesa, diabética tipo 2, acude a consulta por presentar hace 3 días cianosis, edema y dolor progresivo en pierna izquierda. Ecografía doppler venosa, imagen hipoecogénica que obstruye el flujo de la vena femoral. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Esta pregunta no tendría por qué estar acá, pero ya que lo vieron, enoxaparina. Diabético de 59 años, fumador pesado. Están escribiendo, perdón. Efectivamente, tratamiento con heparina de bajo peso molecular. Diabético de 59 años, fumador pesado, antecedente de dislipidemia severa, es decir, factor de riesgo cardiovascular, acude a consulta manifestando que desde hace 6 meses presenta dolor en la pantorrilla derecha cuando camina unos 100 metros. O hay una claudicación, ¿no? Menor a 200 metros, debe ser un Fontaine 3. O 2B, perdón. Que le obliga a detenerse unos minutos, con lo cual mejora cuál es la prueba inicial, indicar en busca del diagnóstico, índice de tobillo, brazo, ecodoppler de miembros inferiores, oximetría transcutánea, arteriografía de miembros. ¿Qué marcarían ustedes sin haberlo visto? Es una claudicación intermitente, hay una obstrucción. Podría ser la ecografía, ¿ya? Podría ser la ecografía en este caso para describir, pero, ahí viene el pero, ¿ya? Lo ideal como complemento es el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo me va a permitir ver el grado de estenosis arterial o de obstrucción. Miren, la ecografía es lo ideal, ya en general, para ver una obstrucción. Si hay, por ejemplo, una trombosis, cuáles son las características de la arteria, etcétera, etcétera. Pero realmente como complemento y tratamiento va a ser Fontaine y el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es cuando yo agarro, coloco el manguito en el brazo, insuflo, veo una presión, pongo el manguito en la pierna, insuflo y pongo la ecografía, así como las gestantes, ¿no? La ecografía que suena, ¿no? La ecografía, ¿no? El toco, que le llaman, y comienzo a tantear a qué presión. El diferencial de presiones lo divido y de acuerdo a eso veo los grados de 0. Menor a 0.4, mayor a 0.4 a 0.8. Si está muy disminuido, quiere decir que hay un grado de estenosis severo, ¿ya? Entonces,
Cuando yo tengo un paciente diabético, por ejemplo, que veo en los pasillos de medicina, que es lo ideal, cuando yo ya sé que tiene una obstrucción probablemente, yo sé que hay un grado de severidad, pero qué tan severo es, voy a ver clasificación de Fontaine, bueno, hay otros tipos de clasificación en diabético, pero ¿qué es lo que me va a servir a mí? El índice tobillo-brazo para ver la severidad de la obstrucción, ¿ok? Entonces, esto de acá me va a permitir el diagnóstico en general. La ecografía Doppler, como les digo, es lo ideal para ver la morfología, etc. Les explico para que me entiendas. Si tú tienes una neumonía, ¿qué vas a tomar primero? ¿Una radiografía o una tomografía? Una radiografía. Así de simple. Entonces, cuando yo tengo una obstrucción, que obviamente es una insuficiencia crónica, no estoy hablando de aguda, no es un trauma, es un paciente crónico, ¿qué voy a tomar? Un índice tobillo-brazo. Primero, antes que todo lo demás. Por si acaso, ¿ya? Trauma torácico.